Café Electoral. Esta vez estamos con otro trío de candidatos. Como todos saben, las elecciones son ya el próximo 26 de este mes, es decir, queda muy poco y ya tienen que tomar una decisión. A propósito de eso, les recuerdo que el Búho participa de una iniciativa con Hackers Arequipa y la UNSA, que hemos elaborado una plataforma digital denominada Politiquien. ¿Quién es quién en estas elecciones? Ahí podrán encontrar el perfil muy completo de los candidatos en estas elecciones por la región Arequipa. Además pueden explorar los candidatos por partidos, por edades, por sexos, en fin, hay diferentes posibilidades de navegar en este sitio y enterarse antes de ir a emitir su voto. Nos acompañan esta noche el candidato José Antonio Núñez Salas. Él es del Partido Morado, va con el número 1. También está con nosotros Edgar Arnold Alarcón Tejada, va por el Partido Unión por el Perú con el número 1. Y Rosario Paredes Eizaguirre va por el Partido Acción Popular, también con el número 1. Puro número 1 nos ha tocado. Con cabezas de lista. Muy bien. Como la dinámica del café nos lo indica, tenemos una primera rueda de intervenciones de 2 minutos para cada candidato para que nos digan sus principales propuestas, ideas o manifestaciones que quieran hacer a los electores que nos están sintonizando por todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web. Iniciamos con el candidato José Antonio Núñez por el espacio de 2 minutos. Adelante. Bien, buenas noches a todos los seguidores del Búho. Buenas noches, Jorge, Mabel. Mi nombre es José Antonio Núñez, soy economista de profesión. No soy político, pero me involucro en política porque hay muchas cosas en el Perú que no me gustan y creo que la única manera de generar los cambios es involucrándose en el cambio que uno quiere. Soy economista de profesión, tengo una maestría en Dirección y Gestión Financiera por la Universidad de Cataluña. Tengo más de 25 años de experiencia en el área de gestión y administración y finanzas en el sector privado. Soy el actual presidente del directorio de la Alianza Francesa de Arequipa, que es una entidad sin fines de lucro que promueve el arte y la cultura. Y me gustaría poder aportar toda mi experiencia en la gestión del sector público. Creo que el Perú podría ser un mejor lugar donde vivir. Creo que a un país no lo cambian las leyes, sino lo cambian las personas y tenemos que apostar por una renovación política. Se pueden hacer muchas cosas, he vivido fuera muchos años y estoy convencido que podemos lograr los cambios que queremos. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con el candidato Edgar Alarcón Tejada por el tiempo de 2 minutos. Muy buenas noches, agradeciendo por la invitación a este panel. Mi nombre es Edgar Alarcón Tejada, soy arequipeño de nacimiento, tengo 57 años de edad, de profesión contador público de la Universidad Nacional de San Agustín. He trabajado hasta el año 2017 en la Contraloría General, acumulando hasta esa fecha 21 años en la Contraloría y en el sector público 25 años. Llegué a ocupar el cargo de Contralor General. En la actualidad vengo realizando consultorías y asesorías. Mi última estadía fugaz fue en el Gobierno Regional de Arequipa por el espacio de un mes. Como verán, no soy político, yo soy un técnico que he desarrollado mi trabajo netamente en el sector público y estoy apostando a esta propuesta de ingresar al Congreso de la República porque observo y creo que el Perú necesita un cambio. Ya estamos cansados de tener en los últimos 34 años, por ejemplo, que todos nuestros presidentes están siendo denunciados y procesados e investigados por actos de corrupción. Entonces, si bien es cierto, estaríamos en el Congreso por un promedio de 14, 15 meses, yo creo que podemos sentar las bases claramente para que el gobierno que ingrese a partir del año 2021 tenga las condiciones claras en beneficio del Perú, en beneficio de nuestra niñez, de nuestros hijos, de nuestros nietos que merecen un Perú mejor. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la exposición de la candidata Acción Popular, Rosario Paredes, por el lapso de 2 minutos. Mi nombre es Rosario Paredes, tengo estudios de trabajo social y una amplia experiencia en todo el sector público. He sido asesora de varios alcaldes, he ocupado las gerencias sociales en municipalidades como Paucarpata, Mariano Melgar, y he sido subgerente de CEDAPAR. Asimismo, he ejecutado programas sociales como el CEDAPARITO, presidente de la Fundación Richmond, trabajo totalmente altruista que me ha permitido conocer la problemática que vivimos. Mi experiencia en toda la gestión pública me da la autoridad moral. Asimismo, he sido funcionaria del Ministerio de Vivienda y de NACE. Vivimos en una impunidad sin nombre. En la ciudad de Arequipa se han formado pues ejércitos de traficantes de terrenos, y como producto de esta investigación que va conmigo como un aporte, si ustedes me dan su voto al Congreso, donde en las últimas 30 páginas estaría ya un proyecto de ley, se desnuda la corrupción y la ausencia de autoridad. La ausencia de autoridad, la ley orgánica del Ministerio Público solamente es para muestra un botón, no funciona, no tienen especialidad. Esta ley se da en 1981 y desde entonces no ha tenido ninguna renovación, ningún mejoramiento, ni mucho menos modernización. No responde a nuestra realidad y es lo que ha ocasionado, pues, es una de las causas principales. Por tanto, el sistema encargado de administrar justicia, en el caso de este diagnóstico, es un fracaso y es necesario la reforma que Acción Popular en el plenario nacional que hemos tenido en Lima lo ha agendado como primer punto para tratar con los congresistas que salgan electos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, primero con José Antonio Núñez Salas. Usted viene del sector privado, evidentemente además declara un ingreso anual importante de 300.000 soles, pero tengo 2 preguntas. Una es cómo el sector privado, o viniendo del sector privado, puede conocer o comprometerse con las grandes causas sociales en un país tan desigual, tan complejo, tan conflictivo como el Perú. Y la otra pregunta es, ¿cómo se identifica en ese sentido con el líder de su agrupación, Julio Guzmán, a quien critican sus opositores precisamente por no tener una experiencia con otros sectores sociales? Es así un funcionario, dicen que no trabaja, que lo mantiene la esposa, en fin, y se le nota una ansia de poder, que algunos nos preguntamos, ¿será el poder por el poder? ¿Qué es lo que mueve realmente a Julio Guzmán? Tengo entendido que usted es una persona cercana a él, ¿no? Bien. Yo la verdad soy una persona que, como la gran mayoría de ciudadanos arequipeños y peruanos, vivía quejándome de cómo funcionan las cosas en el Perú. En el Perú nada funciona, y nada funciona lamentablemente porque no existe un Estado. Todos hacen lo que les da la gana, hay impunidad, respetan los derechos de las demás personas, solo se habla de derechos cuando uno siente que le afectan sus derechos personales. El Estado no es eficiente, le falta capacidad de gestión. Y bueno, yo uno de los problemas grandes que he visto es que a lo largo de los últimos años se ha venido legislando a favor de grupos económicos. Te pongo un ejemplo: el sistema privado de pensiones, que es una de mis propuestas, nace en el año 1992. Estamos hablando que este sistema tiene más de 25 años de funcionamiento, y a lo largo de estos 25 años nos han venido engañando a la gran parte de la población diciéndole que pagamos 1.5 de comisión por administración de fondos, cuando en la realidad no se paga 1.5, se paga 15%, y anualmente tienes una rentabilidad negativa. Les detallo cómo es que llego a este 15%. Si una persona le descuentan mensualmente de su planilla 13%, 10% va a tu fondo, 1.5% es la comisión de administración del fondo, y 1.5% viene a ser
el seguro que uno paga ante la eventualidad que le suceda algo y, bueno, el seguro cubriría la ausencia de esta persona. Hasta ahí aparentemente es 1.5%. Ahora vamos a la realidad. Una persona gana 1.000 soles, le descuentan 130 soles, que equivale al 13%. De esos 130, 100 soles van al fondo de pensiones, 15 soles es la administración del fondo. 15 soles no es el 1.5 de lo que yo aporto mensual, es el 15%. Sin embargo, llega a fin de año y la persona tiene rentabilidad negativa. Nuestros fondos, en lugar de crecer, disminuye año a año. Entonces, esta ley, como les digo, ha venido sufriendo muchas variaciones. Gobierno de Alan García. Sí, pero ¿qué es lo que propondría entonces usted específicamente? Porque más o menos que ya todos estamos convencidos de que las AFPs no solamente es nefasta, sino que es hasta tóxica. La pregunta es, ¿qué es lo que usted propondría de llegar al Congreso? Lo que yo propongo es que se elimine como funcionan en otros países. Aquí no hay que venir a inventar la pólvora. En otros países existen sistemas privados alternativos al sistema del Estado, porque el sistema del Estado no es muy eficiente en el otorgamiento de pensiones. Entonces, lo que yo propongo es que se eliminen los costos de administración de pensiones, es decir, que el costo sea cero. ¿Por qué? Porque nuestro dinero tiene un costo. Si yo voy al banco y le pido que me preste dinero, me lo presta con una tasa de interés. Mantendríamos el sistema de AFPs, pero sin los costos operativos. Exacto. Lo que tenemos que hacer es que el sistema privado sea competitivo y sea eficiente. Uno, eliminaríamos la comisión de administración del fondo. El otro, estableceríamos una rentabilidad mínima que debería ofrecer cada AFP. De esta manera, las obligamos a competir entre ellas. Si en el sistema financiero se ofrece una tasa de interés del 5%, las AFPs deberían de ofrecer no menos de 5% de acuerdo. de rentabilidad. Sería una discusión económica y de hecho es uno de los grandes debates que puede haber en el país, pero yo no sé si le va a alcanzar al Congreso futuro el tiempo para hacer estos grandes debates, porque seguramente va a haber grandes lobbies también de parte de las AFPs, ¿no? Háblenos en general de la propuesta del Partido Morado, de su identificación o cuál es su identificación con el líder Julio Guzmán. ¿Cuál va a ser su posición, digamos, a grandes rasgos en un eventual elección suya en el Congreso? Nosotros actualmente tenemos, como Partido Morado, tenemos 44 propuestas. Estas propuestas van por una reforma, en el Poder Judicial, porque creemos que mientras existe un Poder Judicial corrupto, va a seguir habiendo. Pero no se va a corrupción. hacer en un año, ¿eh? No. Pero le digo, tenemos 44 reformas. Queremos poner los candados para el siguiente Congreso. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, nosotros creemos que la inmunidad parlamentaria es algo que se tiene que revisar. La inmunidad parlamentaria se ha utilizado para protegerse, como dicen, otorongo no come otorongo. Entonces, la inmunidad parlamentaria debe de ser levantada por un tercero, no por el Congreso. Nos vamos a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética hoy en día está representada según el porcentaje congresal que tiene cada bancada, de manera que lo que suele suceder es que la mayoría termina protegiendo a sus congresistas y lo utilizan muchas veces a esta Comisión de Ética como una herramienta de ataque al que no se alinea con las intenciones y deseos de la bancada mayoritaria. Nosotros consideramos que la Comisión de Ética debe de ser también manejada por un tercero, por personas honorables y que no estén ligadas a ningún partido político ni al Congreso. De esta manera sería una comisión mucho más ética. Creemos que hoy en día, y esto funciona en otros países, funciona como en Francia, por ejemplo, los jueces, todo el que estudia Derecho y todo el que estudia cualquier carrera, son carreras comerciales. A través de ello se gana dinero. Entonces, ¿cómo es posible que un abogado el día de hoy lucra con sus conocimientos, porque es la manera de ganarse la vida? Entonces, es como que busca sacarle la vuelta a la ley. Entonces, de la noche a la mañana esta persona es juez. Entonces, va a seguir con el mismo criterio, porque está acostumbrado a orientar su manera de ver la vida según el dinero que recibe. Entonces, esto nos ha demostrado que a lo largo de los últimos años no ha funcionado. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos activar la Academia Nacional de la Magistratura. Esto serviría como la escuela de formación diplomática.
Entrarían las mejores personas bajo un proceso de selección. A través de este proceso se unificarían criterios. Durante este tiempo las personas recibirían una remuneración y una vez que salen tendrían el grado de máster como una maestría y pasarían a ocupar los puestos de jueces y fiscales. Es un proceso que se tiene que iniciar. O sea, desde nuestro punto de vista, la Junta Nacional de Justicia, si bien tiene la intención de renovar y mejorar la justicia, al cabo de 10 años nadie nos asegura que se convierta en la CNM. Entonces se tiene que cambiar eso. Creemos que tiene que haber mayor presencia del Estado, consideramos que los policías no están para cuidar congresistas, creo que el mejor cuidado... ¿Cómo se define el Partido Morado? ¿De derecha, de izquierda, del centro? Nosotros somos un país de centro, un partido de centro. ¿Centro-derecha? No, somos de centro. Hay, como le decía, creemos que se ha legislado para grupos económicos grandes, eso tiene que cambiar. Existen los lobbies, es una realidad. Tenemos que empezar a creer que el desarrollo del país no solamente depende de la gran inversión, sino tenemos que fortalecer a la pequeña y mediana empresa. En el Perú, aunque no lo crea mucha gente, pagamos 53% de impuestos. Pero no piden una nueva constituyente, ¿o sí? No consideramos que sea necesaria una nueva constitución. Hay artículos que podrían cambiarse. Los países que más desarrollo han logrado en el tiempo son los que tienen constituciones más antiguas. Las sociedades van evolucionando y según la evolución necesitamos ir adecuándonos en el tiempo. Entonces es necesario ir cambiando determinados artículos de acuerdo a la evolución de nuestra sociedad. Pero creemos... Claro, no, yo entiendo perfectamente eso y lo que usted ha mencionado son todas cosas de sentido común, pero un poco que me preocupa la idea de que mantengamos una constitución que es por demás deficiente, por demás ineficiente y hasta perversa, ¿no? El hecho de no consagrar los derechos, sino poner al Estado solamente como un posibilitador, eso me parece grave, porque sabemos que estas elecciones en realidad están mirando hacia el 21. O sea, en realidad yo creo que la participación tuya tiene que ver, y de tu partido, tiene que ver con la posibilidad de un Julio Guzmán como un candidato fuerte en el 21, ¿no es cierto? Así es. Por eso. Pero no encuentro aún un corpus duro de reforma, de cambio, etcétera, salvo algunas declaraciones que, reitero, son muy buenas, son muy de sentido común, pero más no, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Hoy en día en el Perú tenemos entidades financieras que ofrecen tasas de intereses leoninas. O sea, hay tasas del 120, 140%. No, eso también lo sabemos. Yo soy una víctima de los intereses de la tarjeta de crédito. Sí. Entonces, si nosotros hablamos de intervencionismo directo, de decir, vamos a fijar un tope en las tasas de interés, no se podría, porque la Constitución no lo permite, por el tipo de... Entonces, habría que cambiarlo. No, por eso. Ahora, déjeme terminar. ¿Qué es lo que se podría hacer fácilmente, sin afectar la Constitución? Es hacer que nuestro Banco de la Nación pase a competir con la banca privada, que es lo que los bancos nacionales, los bancos locales no lo permiten. Si nosotros reforzamos nuestro Banco de la Nación y lo hacemos competir con la banca privada, se van a bajar las tasas de interés. Entonces, por eso le digo, existen mecanismos. El gran problema que tenemos es que mucha de la gente que llega al Congreso no sabe por dónde empezar. Entonces, yo lo que sugiero a la gente es que se informe, o sea, que vea. Sí, en realidad, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se realidad puede hacer? Por eso estamos haciendo estos programas. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con el señor Edgar Alarcón Tejada. Señor Alarcón, usted ha dicho que ha trabajado en la Contraloría General de la República, pero en realidad ha sido contralor, ¿no? Y yo creo que esa debió ser su primera presentación y no lo ha mencionado con tanto énfasis, porque recordamos que usted salió de ese cargo con varias denuncias. ¿Nos puede explicar algunas de estas denuncias? Tiene que ver con está siendo investigado en este momento por enriquecimiento ilícito, por la venta de unos autos, en fin, un negocio paralelo que habría montado siendo contralor y estando expresamente prohibido, un desbalance patrimonial también le han encontrado. Muchos años en la Contraloría,
le habrían, digamos, facilitado algunas cosas. Cuéntenos cómo está afrontando esas investigaciones. Bien, muchas gracias por la pregunta. Si bien es cierto, yo he dicho que estoy 21 años en la Contraloría, porque yo ingresé a la Contraloría siendo asistente de contable, asistente de auditoría, y he hecho mi carrera y solamente he sido Contralor del 2016 al 2017 por un año. O sea, yo no he entrado de frente para ser Contralor, sino que yo he hecho mi carrera en la Contraloría durante 21 años. Si bien es cierto, mi salida de la Contraloría fue en julio del 2017 en base a una investigación que hizo una comisión investigadora del Congreso, que en su mayoría eran congresistas de Fuerza Popular, donde determinaron la sanción de sacarme de la posición del Contralor, a pesar que la ley dice que para vacar o sacar del cargo al Contralor tiene que ser por falta grave en el ejercicio de la función del Contralor. Pero no, dijeron Alarcón, desde el año 2002 al 2014, 15, ni siquiera cuando ha sido Contralor, compraba y vendía vehículos él y sus hijos. Y compraron en 14 años 92 vehículos que sumaron $1 millón. O sea, no es que Alarcón, siendo Contralor, un año compró $1 millón en carros, no, en 12, 13 años compró ese número de vehículos que daban la suma total de $1 millón. Y se armó el caso ahí, ¿no? Entonces, era legal o ilegal. En ese tiempo yo no era ni Contralor, ni Vicecontralor, era gerente de la Contraloría, no me limitaba a tener, no era una actividad comercial para mí. Al año compraba 2, 3 vehículos usados que los arreglábamos muchas veces, los mejorábamos y se vendían después de un uso, porque normalmente los registrábamos en registros públicos, le pagábamos nuestros gastos notariales, todos nuestros impuestos. Y afirmó, se armó el caso de tal forma que se vio que Alarcón compró $1 millón en carros, y como llamó la atención el millón, la fiscalía dice, acá hay enriquecimiento ilícito, hay lavado de activos, que estoy en proceso de investigación, se está investigando y estoy sustentando con mis debidos pericias de parte. La fiscalía supongo que también va a emitir sus informes correspondientes, y como todo proceso de investigación sigue corriendo los plazos, y estoy seguro que voy a salir limpio de todo este proceso. Usted cobró una liquidación, se autoliquidó, por decirlo de alguna manera, o sea, se hizo pagar una liquidación por la Contraloría, cuando en realidad no dejó el cargo y al día siguiente fue, digamos, recontratado. Está indicando o sea, literalmente lo que decían las noticias en ese momento, ¿no? Le pregunto. Lo que pasa es que cuando Fuad Curi dice, tú a partir de esta fecha vas a dejar el cargo, digamos, de carrera, y vas a ser personal de confianza. O sea, cambiaba mi condición laboral de línea de carrera, de cargo de carrera, y pasaba a ser un cargo de confianza. Por lo tanto, si ya dejo de ser personal, digamos, de carrera, se me tiene que liquidar a esa fecha y paso a iniciar un nuevo proceso laboral como cargo de confianza. Es lo que ha sido, no es nada ilegal. Incluso varios funcionarios de la Contraloría entonces hicieron eso, ¿no? Solamente fueron 3 funcionarios de la Contraloría. De repente hay una confusión, porque también se dice que se pagó indebidamente a 118 funcionarios su retiro de la Contraloría por la firma de un convenio que es el mutuo disenso. Entonces, las normas laborales lo permiten. Si yo me pongo de acuerdo con una persona, te propongo que te retires del cargo, aparte de tu liquidación de beneficios sociales, por mutuo acuerdo te voy a pagar hasta 12 sueldos, lo que dice la ley. Entonces, si es que tiene más de 7 años. Entonces, muchos de ellos aceptaron 118, firmaron su convenio, ni uno de ellos ha solicitado su reincorporación por la vía laboral. Entonces, a pesar, y yo últimamente he visto, sí, con escándalo, que el Congreso está liquidando a personas por mutuo disenso y le están pagando 30, 40 sueldos. Sí, una cuestión que a mí me llama mucho la atención, Edgar. Hablamos de negocios millonarios, aunque hayan sido en 14 años. Sí. Hablamos de un alto cargo en la institución pública. Sí. O sea que, según la lógica de Antauro, tú serías uno de los primeros fusilados. La pregunta es, ¿cómo conllevas eso con una organización donde tenemos a una persona que es bastante radical, diseñando el ideario de un partido donde prácticamente propone un fusilamiento masivo, ¿no? Yo creo que ha sido mal explicada la lógica o la propuesta de Antauro. Entonces, yendo a la pregunta, si al final de la investigación,
la fiscalía y el juez determina que yo soy responsable de un delito de corrupción, me correspondería una pena o una sanción. Pero lo que propone Antauro en la propuesta es modificar el artículo 140 de la Constitución para que se considere como traición a la patria el tema de los presidentes corruptos, como el caso de Alejandro Toledo, que ha sido demostrado que ya recibió una coima de $23 millones. No está diciendo que todos los corruptos van a ir al paredón, porque yo considero y consideramos en las conversaciones que hemos tenido con Antauro el debido proceso, considerar que hay un código procesal penal, hay un catálogo y un listado de las penas que se deberían tener. Entonces sí debemos ser más drásticos en las sanciones, ser más drásticos. No podemos permitir que hasta cerrando el año 2019 haya 164 feminicidas hayan matado a sus parejas, a sus cónyuges y sus esposas, solamente sean 4 procesados en este momento, los demás están incluso fuera ni siquiera están con medidas restrictivas. Y veamos que de repente al final de concluir van a terminar con una pena de 5 años, a pesar que ya han cometido este delito del feminicidio. Yo quisiera que usted hiciera una autocrítica tal vez respecto al papel de la Contraloría. Usted efectivamente, como dice, ha trabajado 21 años en la Contraloría. Ahora vemos expresidentes, todo tipo de funcionarios desfilando hacia la cárcel por delitos de todo tipo. La corrupción se ha destapado de una manera monstruosa, diré. ¿Y qué hizo la Contraloría todos esos años? Algunos señalan que la Contraloría no solamente ha sido inoperativa, sino en algunos casos hasta cómplice de estos actos de corrupción. Aquí en Arequipa hubo un ejemplo, ¿no? Una persona que era secretaria del representante del Contralor aquí, estuvo involucrada en una estafa, chantaje que hicieron varias personas, pero también gente al interior de la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber penetrado hasta ese punto? Y sí se hicieron estos chantajes. ¿De qué ha servido la Contraloría los últimos 30 años? Pregunta. La verdad que le agradezco la pregunta porque es importante. El tiempo que por lo menos yo estaba en la Contraloría hasta el año 2017, la Contraloría culminaba un promedio de 3.500 auditorías al año. Y auditorías de control posterior, que quiere decir donde se determina responsabilidades, ya sean civil, penal o administrativa. Entonces nosotros teníamos todo un ranking, cómo van nuestros informes, y el gran problema que siempre ha habido en el Perú, que los informes de Contraloría pasaban a la Fiscalía de ser caso de responsabilidad penal, pasaban al Poder Judicial de ser responsabilidad civil, y comenzaba a dormir el sueño de los justos. Es más, nosotros tenemos informes sobre la IRSASUR, sobre los contratos que no se debían firmar, que al final de los años transcurridos recién han sido tomados por la Comisión Lavallato, por el fiscal Vela, por el fiscal que está viendo el caso directamente. ¿Por qué, a pesar que tenía los informes de la Fiscalía, por qué no se investigó y se llegó a determinar las conclusiones? Así como esos hay infinidad de informes que han quedado, incluso que la Fiscalía decidió archivarlos. No es que ahora la percepción dice la Contraloría no hizo nada. ¿Por qué no revisamos las estadísticas de la Contraloría? ¿Cuántos informes hay de estos famosos contratos con empresas internacionales que están incluidas ahora, o las empresas del Club de la Construcción? Todo llega a la Fiscalía, Poder Judicial, 6 años, 7 años, 8 años, al final prescribió, se archivó y quedó el tema ahí. Y la población dice, ¿qué hizo la Contraloría? No, señores, la Contraloría hizo su trabajo, pero sus informes al final no los tomaron en cuenta, no los tomaron en cuenta para la decisión que podía concluir de repente con responsabilidades o una sentencia. ¿Cómo explicamos su paso tan efímero por el gobierno regional de Arequipa? La verdad, yo personalmente, ya transcurridos los hechos y la decisión que tomé, yo lamento mi paso por ahí. Es una decisión equivocada. Yo pensaba que iba a ingresar ahí, aportar al gobierno regional, aportar a la región Arequipa, porque tenía por delante 3 años y 2 meses a partir de mi ingreso, pero ingresé y encontré a una administración bastante desordenada, bastante ineficiente, e incluso a pesar de los encargos que sí me dio el gobernador para que vea que eran 7 proyectos de inversión, por ejemplo, encabezado por Arequipa, a la carretera Arequipa-La Joya, variante Chumayo, la adenda número 13, los hospitales del litoral,
que hay en Islay, Camaná, Chala, Cotahuasi, el hospital del Cono Norte. Yo tenía ya la información de decirle, estos son los problemas y estas son las soluciones. No me permitían despachar con el gobernador. El gobernador es una persona que tiene su agenda muy copada en actividades sociales. Y en el transcurrir de ese mes no pude despachar en ninguna oportunidad con el gobernador, me impedían la llegada o el acceso a él, y por eso que al final yo tomé la decisión, porque sus asesores... O sea, es un tema del círculo de asesores. Sus asesores... ¿Y a usted quién lo contactó? ¿Cómo llega? El asesor de él, el señor Benavides, Bren Benavides, me contactó por 2 veces consecutivas, incluso yo viajé de Lima acá, porque yo estaba trabajando en unas consultorías en Lima, y me dice, estas son las condiciones, quiero que nos ayude. Conversamos 1 o 2 veces y ingresé a trabajar con las mejores intenciones de apoyar en la gestión del gobernador. Muy bien, invitamos a nuestros seguidores a hacer sus preguntas en las redes, no necesariamente van a ser todas respondidas acá, pero luego van a poder ser respondidas porque va a quedar el post, y les pedimos que puedan seguir este diálogo con los electores. Rosario Paredes, nos has hablado de tu experiencia en el sector público y como profesional, pero en los últimos años te hemos visto en varias postulaciones, ninguna exitosa. ¿Qué te lleva, en verdad, ante esta falta de éxito, diré, a persistir en presentarte en un cargo político, además por un espacio tan breve? No sé si realmente alguno de tus ideas pudiera realizarse de ser elegido. Bueno, Mabelcita, para agradecerles en primer lugar y también corregirte. A ver. Yo me presento el 2014 a la alcaldía de Yanahuara, y luego después de más de 10 años, y es que la verdad es que yo he sido requerida siempre que me he presentado por las poblaciones, por la labor que vengo desarrollando. Y cada vez que escucho a tanto medios de comunicación, al pueblo y a postulantes, confirmo que es necesaria la presencia mía, porque tenemos un sistema encargado de administrar justicia que en realidad nunca lo hizo, que solo se crearon contralorías, OCEs, que intervienen cuando el hecho está consumado, y se forman estas instituciones para hacer burocracia, para luego salir con escándalos. Candidatos que dicen ser de izquierda, que dicen que están muy preocupados, y luego se vuelven de derecha, y luego se enriquecen. Y es lamentable que nosotros, lejos de alentar a quienes enfrentamos la corrupción, como es mi caso, y hace 3 años yo sufrí un atentado por defender a una jovencita que fue violada por un juez de paz, y nunca hemos tenido justicia. En este libro yo tengo 50,000 víctimas, y este libro ha sido entregado en el Congreso de la República, y acá desnudamos la corrupción tan grave que engendró Juan Manuel Guillén, con documentos. Juan Manuel Guillén, a través de sus cargadores, arma ejércitos de traficantes, irresponsablemente. Forma gente que enseña a invadir. Ahora, el Congreso de la República es el espacio para hacer justicia, como dices. Y por favor, dime quién. Si tú acudes a un ministerio público y te dice, ¿quién da las leyes? Nosotros respondemos al protocolo, esta ley dice que no. Acudimos a Contraloría porque están cometiendo excesos y abusos, y Contraloría te dice, no, existe la OCE, vaya usted y toque la otra puerta. ¿Y quién da las leyes? Pero las leyes tardan años en darse. No. Lo que pasa es que hemos elegido toda la vida y hemos orientado a elegir a gente absolutamente incapaz. En el Congreso. O corrupta e incapaz. Incapaz. Bueno, yo te hacía la primera pregunta porque luego de tu designación o, digamos, presentación como candidata en la lista de Acción Popular en el puesto número 1, hubo una protesta de tus propios correligionarios que decían que realmente no te identificaban como
del partido, que habías postulado en otros partidos, que, en fin, hubo esa protesta. Y sí ha habido varias postulaciones, Charito, no solamente la del 2014, incluso ha sido 98, regidora y... Sí, no, nunca he sido regidora. O postulaste a Bustamante 98, Rivero. El 98, Ajá. hace Luego más a de 20 Yanaguara. años. Ajá. Yanaguara el 2014 por Acción Popular. Y el 2018 no lograste inscribirte, algo pasó, ¿no? El 2018 yo fui en elecciones internas precandidata a la alcaldía provincial, ¿no? También convocada por los fundadores de Acción Popular, que yo provengo, soy sobrina del fundador Ángel Augusto Chirino Lizares, que en cuya casa se fundó Acción Popular en Arequipa, en la calle Rivero. ¿Y por qué este problema con los otros Porque correligionarios? obviamente la corrupción pues no nos quiere, Mabel. ¿Son corruptos los que es obvio. se No, oponían? yo no te estoy diciendo que ellos son corruptos. La corrupción siempre me ha puesto trabas. Hace poco trataron de excluirme en forma totalmente anormal. Se habló de una casa cuando lo único que había que hacer es pagar 7 soles más para tener una ficha completa. Sacaron una ficha pequeña de registros públicos, cuando había de por medio una hipoteca que se había hecho hace muchos años, hace muchos meses atrás, ¿no? Entonces, es la corrupción la que va a alimentar cualquier herida. A nadie le gusta perder, Mabel. Yo he ganado en forma democrática las elecciones de Acción Popular. Soy convocada por los militantes auténticos de Acción Popular, porque Acción Popular es un partido renovador, revolucionario. Pero hay divisiones en Acción Popular, a nivel nacional es clarísimo. Fricciones no. Acá Acción Popular se está renovando y recomponiendo. Y si es que en el camino tenemos que dejar de lado a quienes no hicieron nada, tiene que hacerse. Y en las heridas, pues, llorarán, pero sencillamente eso no es parte de una política, de ninguna manera. Yo quisiera un poco buscar en los candidatos y especialmente en ti, ¿qué es lo que harías por Arequipa? Porque ya estamos un poco también agotados de candidatos que presentan los mejores proyectos, llegan al Congreso y se mudan a Lima y ya nunca más los volvemos a ver. Y los gastos de representación que tienen o la semana de representación en Arequipa, en realidad es cualquier cosa menos representación. ¿Qué es lo que harías para que los arequipeños nos sintamos representados por ti? Bueno, yo quiero contestarte con una enseñanza de vida. Yo lucho hace 30 años contra la corrupción. Lo primero que voy a hacer, si me permiten y me dan su voto, es acabar con esa lacra. Y lo vamos a hacer directamente y con un diagnóstico. O sea, el Congreso no va a tener que emplear, contratar investigadores para que levanten el diagnóstico. Aquí están las pruebas de cómo los fiscales no están preparados para investigar. Y lo ha comprobado el señor en este momento al dar a conocer su experiencia de vida. ¿Qué? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están los fiscales que no intervienen cuando un alcalde hace lo que le da la gana? Estos problemas se dan porque hemos tenido un presidente regional que ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha entregado toda Arequipa en manos de sus cargadores. Hemos tenido alcaldes como el de Cerro Colora, porque acá tengo documentos que prueban que se cobraba autoavalúos. ¿Y la fiscalía dónde estaba? ¿Tienen especialidad los fiscales? ¿Dónde está el Poder Judicial? Nos hablan de feudos, de chuquibambinos, de cotahuacinos. Este es solamente el paso que va a permitir dar justicia, porque la injusticia no solamente está ahí. En el tema de los asegurados, contribuimos 600 millones anuales y 300 millones se quedan en Lima. ¿Por qué? Los asegurados están literalmente en el piso. Y si no, ustedes pueden ir a la sala de emergencia. Esto es todos los días y nadie hace nada. Hemos tenido congresistas que de repente a nadie les preguntaba por qué te presentaste ni nada y salieron elegidos.
y no hicieron nada. Y ellos tendrían que responder qué hicieron en el Congreso. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas del público. Les voy a, si quieren tomar nota, para que pudieran en una segunda ronda tratar de responder. Bueno, hay una pregunta para todos que es ¿cómo financian sus campañas? Porque de todas maneras hay una inversión ahí. También hay una pregunta para Rosario. Dice si tiene una denuncia penal del 2007 por falsedad material, falsedad genérica y estafa. Al señor Alarcón le preguntan si está buscando inmunidad al llegar al Congreso. Y al señor Núñez le preguntan por qué dice que el Partido Morado es nuevo si Julio Guzmán fue funcionario de Ollanta Humala y no es, digamos, nuevo en política, y si hace ese deslinde, ¿en qué sentido? Y yo les quisiera preguntar finalmente sobre los grandes temas que se van a debatir en el siguiente Congreso. Por ejemplo, si se debe ir a una nueva constituyente o no, sobre la inmunidad parlamentaria, que algunos de ustedes ya se han pronunciado, y sobre otras reformas que estarían pendientes a su juicio para realmente renovar la clase política, renovar la forma en que hacemos política, renovar al Perú, porque realmente después de esto del Lavallato ha quedado tabla rasa, ¿no es cierto? A ver. Comenzaré con la primera, ¿cómo financio mi campaña? Mi campaña la financio con recursos propios. Yo tengo un presupuesto de 35.000 soles, que ya se me está agotando, me queda muy poco. He contratado algunos paneles grandes, cada uno me cuesta 2.000 soles por mes. Algunos los he contratado diciembre y enero y otros solo enero. Pues no sé, o sea, en verdad no se gasta hoy en día en medios de comunicación, que es lo más costoso. Gracias a la nueva ley no se tiene que hacer regalos, porque es una de las cosas que sucede cuando uno va a un sitio y le reclaman regalos. Y bueno, lo que les digo es cómo quieren un país diferente si siguen pensando de la manera antigua, ¿no? Creo que la gente tiene que apostar por propuestas y por personas y no por obsequios, porque caer en los obsequios es caer en lo mismo de Odebrecht, pero en diferente escala. El Partido Morado es nuevo, nos hemos inscrito recién en marzo del año 2019. Somos el único partido que se ha inscrito con 736.000 firmas. Nos ha costado recoger las firmas 3 años y medio aproximadamente. En el proceso de recolección no hemos dado nada a cambio. La gente que ha firmado ha sido por convicción. Yo salía a la calle Mercaderes, he ido a Cono Norte, a La Parada, al terminal terrestre. No han regalado gaseositas, gorros. Nada de eso hemos regalado. Toda la gente que ha recogido firmas es gente que trabaja, y la gente que está en el Partido Morado es gente que trabaja, por eso nos es complicado hacer campaña. Hacemos nuestras campañas a partir de las 5 de la tarde que salen de trabajar. Julio Guzmán ha sido viceministro en el gobierno de Ollanta Humala. Él fue encargado de políticas fiscales y públicas para América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, y cuando Ollanta Humala decide cambiar su hoja de ruta porque no tenía técnicos para el nuevo plan de gobierno, es que lo convoca a través de Jiménez Mayor, con el que fue viceministro inicialmente, y después cuando Jiménez pasa a ser premier, también se lo lleva como secretario del Consejo de Ministros, que era el viceministro que coordinaba el trabajo de todos los ministerios. Entonces Julio es más un técnico que un político. Coincidimos en muchas frustraciones ambos, y por eso estamos convencidos que la única manera de cambiar el Perú es involucrándose en política. Considero que si queremos tener un mejor Congreso, se ha malinterpretado el hecho de democracia, de que todo el mundo tiene derecho a ser candidato. Yo creo que sí tiene derecho a ser, pero tiene que tener los requisitos mínimos para hacerlo. Se tiene que establecer un perfil mínimo, como cuando uno postula cualquier trabajo. Muy bien. Ahora, señor Alarcón. Bien, respecto al financiamiento de mi campaña, es una campaña bastante austera. Lo que yo tengo como presupuesto, en base a mis ahorros y la venta de los bienes,
voy a gastar, que estimo, unos 45.000 soles. Recién he empezado mi campaña hace una semana, me mando a hacer gigantografías. He comprado algunos souvenirs que permitidos por la ley, que hay un mínimo, un porcentaje de la UIT. Estoy empezando a caminar por las calles convenciendo a la gente, porque he encontrado con una gran negación, digamos, de la población, que dice: todos los candidatos vienen, nos ofrecen, nos prometen, y cuando llegan al Congreso nos dan las espaldas o nunca más los volvemos a ver. Y nosotros estamos pagando, los que no somos políticos o estamos intentando llegar al Congreso por primera vez, estamos pagando las consecuencias de la actitud o actividad muchas veces corrupta de congresistas, y ahora que nosotros estamos pagando las consecuencias y el rechazo a la población, y tenemos que convencerlo. Y es por eso que de llegar al Congreso mi persona, mi compromiso con la población es venir y llegar acá a Arequipa periódicamente en la semana de representación a rendir cuentas a la población. Y para esto la Comisión de Fiscalización del Congreso se tiene que descentralizar. ¿Por qué centralizar todo el trabajo en Lima? Entonces, si tenemos 6 congresistas de Arequipa, muy bien, esta semana de representación se pueden reunir aquí en Arequipa, ver la problemática de Arequipa, ver cómo va la inversión pública en Arequipa, el seguimiento de las autoridades de Arequipa, recibir a la población, recibir denuncias y hacer un trabajo ahí de manera coordinada para llevar adelante y que se vea la población por lo menos representada, porque yo voté por ti para que me representes y llevas mi palabra al Congreso. Con respecto a si estoy buscando o no la inmunidad, no estoy buscando ni inmunidad ni impunidad con respecto a mis casos. Es más, nosotros vamos a plantear en el Congreso el levantamiento de la inmunidad, y no solamente para los congresistas, sino también para los ministros y las principales autoridades que tienen inmunidad, para que todos, digamos, juguemos el partido en las mismas condiciones. Todos tenemos que jugar este partido, de sacar adelante el país, de luchar contra la corrupción en las mismas condiciones. ¿Y promovería la libertad de Antauro? Voy a hacer el seguimiento a los procesos, a los trámites que hay que hacerlo, porque él todavía está en pleno, digamos, en pleno proceso de sentencia, está en 15 años de los 19 que tiene que cumplir, le falta 4 años, ¿no? Entonces ese tema sí es estrictamente legal, judicial. Respecto a qué más voy a hacer en el Congreso, en lo que va de la gestión del presidente Martín Vizcarra, ya se va emitiendo en promedio casi 26, 27 decretos de urgencia. Y el que me llama muchísimo la atención, este decreto de urgencia donde se ha declarado de prioridad nacional una serie de obras públicas, incluyendo Majesiguas 2, Chincheros y muchos más. Y se ha puesto como ejemplo los Panamericanos. ¿Y por qué me preocupa? Porque los Panamericanos se ha hecho por acuerdo de gobierno a gobierno y donde se están eximiendo, y lo digo así, de todo proceso de contratación, o sea, de la ley de contrataciones y de la fiscalización de la Contraloría. O sea, todos estos contratos no van a estar sujetos ni a fiscalización ni al proceso de contratación. Entonces, por lo tanto, nosotros, o los que llegan al Congreso, tienen la responsabilidad por lo menos de revisar qué tipo de obras, con quién se está contratando y en qué condiciones, y hacerles el seguimiento correspondiente. La seguridad ciudadana, un tema que nos preocupa a todos. Y para esto, en el Congreso se va a proponer la creación de la comisión específica para la seguridad ciudadana. Que no se vea esto como un tema más en la Comisión de repente de Defensa, cuando se ve temas de Marina, Fuerza Aérea, la Policía, se ve temas de seguridad ciudadana. Creo que amerita crear una comisión especial para ver, porque este es un tema que día a día avanza más y no se toma acciones. Entonces nosotros, los que lleguemos al Congreso, tenemos la necesidad y la urgencia de ver este tema de manera especial y personal. Entonces, no solamente nosotros vamos a ir a legislar, y un tema importante es la representación. Muy bien. Rosario. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para decirles que yo me he dado el lujo de dedicarme a la obra social porque tengo un patrimonio familiar no tan grande, pero sí me ha permitido. Y bueno, en mi campaña también tengo, y como ya lo han visto, el motivo de mi casi exclusión, la venta de un bien familiar de herencia, ¿no? Así es que, y por ahí pues que los hijos ya son profesionales y entonces yo compro esto, y tampoco es una campaña pues millonaria, ¿no?
paneles más chicos que el señor del morado son los míos, ¿no? Más pequeños. Entonces, por eso pueden ver que el costo es un poco menos. Bueno, y en el tema del 2007, es una pena que a veces tengamos que ser escandalizados injustamente. No existía un solo documento que incrimine frente a una escuela de aviación que había tenido 2 socios, ¿no? El señor Panica y otro señor más, Fernández, y que nos invitan a ser parte, pero nunca fuimos parte de la asociación, ¿no? Por tanto, no sabíamos cómo se había formado la resolución. Se pelean ambos y buscan la disolución, que pudieron lograr el que esta escuela de aviación sea legal, pero hubo esa pelea y en medio de la pelea pues se destruye esta escuela y sin tener el Ministerio Público un solo documento incriminatorio contra mi persona. Abre investigación. Abre investigación. ¿Y en qué ha terminado eso? Declarada inocente. O sea, está archivada en Declarada este momento. Inocente, es otra cosa. Que yo puedo tomar acciones y por eso es que considero que ese Ministerio Público no sirve para nada. O sea, acá si tú eres inocente, sencillamente no tienen capacidad de investigación. Entonces, es el momento que tengamos pues fiscales correctos y que no permitan este tipo de escandalizar a gente inocente. Uh-huh. Luego, en el otro tema que es importante, la seguridad, mi experiencia como presidenta de la Fundación, yo he presentado muchos proyectos, aparte de las gerencias y todo. Para mí, mi campo social ha sido mi pasión. Muchos proyectos, porque el binomio madre-niño nunca ha sido protegido, se ha descuidado. Tenemos un Ministerio de la Mujer al que también, si el pueblo me da la oportunidad de ser su congresista, yo voy a fiscalizar. ¿Dónde están los programas sociales que cobran tanto dinero y la violencia continúa? O empeora. O sea, aquí estamos hablando, existe el problema, hacemos burocracia, ganamos sueldos y no hacen nada. Y el binomio madre-niño, el que yo te hablaba, sí tiene un punto de partida. Los niños tienen que ser protegidos y en esto se tiene que trabajar con el Ministerio de Educación. Los planes, programas y proyectos que de repente es lamentable que solamente busquemos llegar al Congreso quienes dicen que somos abogados u otras profesiones y no gente que ha estudiado carreras sociales, que sí podemos velar con programas y proyectos que prevengan esta violencia. Nuestros niños y nuestros jóvenes ahorita están en el desamparo y la ley, yo cuidaré mucho que esa ley que vuelva a empoderar a los padres de familia es necesaria y vital. Si a nuestros hijos nos quitan la facultad de protegerlos nosotros como padres, por favor, ¿quién los va a hacer? Y eso se ha dado durante todo este tiempo, lo que demuestra que hemos tenido pésimos congresistas. Muy bien. Bueno, agradecemos a la cabeza de las listas habernos visitado. Qué bueno que haya un espacio donde ustedes puedan dar su voz, decir sus propuestas y también recibir los comentarios del público. Mabel. Así es. Bueno, hay varias preguntas que se quedan en el tintero, pero vamos a seguir la conversación a través de las redes. Los invito a continuar ustedes también ahí respondiendo. Lo mejor es aclarar cualquier tipo de cuestionamiento, ¿no? Sí, solamente pedimos que sea respetuoso, que guarde el nivel que corresponde a este tipo de contiendas electorales para mejorar precisamente nuestra representación y nuestro país. Y no olviden visitar el Politiquien, que ahí van a encontrar de fuentes verificadas y fidedignas el perfil completo del candidato, por ejemplo, efectivamente cuántas veces postuló, no postuló, si tiene denuncia o investigación en curso o no y por qué, en fin. Muchas gracias por seguirnos siempre a través del búho.p.
Buenas noches.